dado que yo estaba hoy en Madrid por otras razones, pues también me complace mucho estar aquí presente y acompañar a los autores de este último volumen de la historia de España, España en democracia. No sé si elegimos bien el día para hacer esta presentación, porque los sucesos y los acontecimientos son para espíritus fuertes. El libro no está pensado especialmente para espíritus fuertes, sino que está pensado en términos más cautivadores respecto de un periodo de la historia de España especialmente brillante y también controvertido. Y hoy, quiero decir, no hoy por lo que pase hoy, y actualmente también discutido, pero de todo eso van a hablar ellos. Y antes de que ellos tomen la palabra, es decir, el que se ha encargado de la coordinación del volumen, que es José Manuel Núñez Seixas, y los dos autores que han hecho parte del volumen, Lina Gálvez y Javier Muñoz Soro, también quiero presentar y agradecer y decir porque va a estar poco tiempo aquí entre nosotros, aunque mejor lo dirá él, Enric Juliana, que es el subdirector de La Vanguardia, un periódico que tiene en Madrid un subdirector, como es, o director adjunto, no sé bien. Es a los efectos el mismo, que es Enric Juliana, pero no está aquí por ser periodista de La Vanguardia, que también, sino sobre todo porque él, como periodista y como opinador público, representa una voz equilibrada y creo que muy sensata, y al propio tiempo, digamos, difícil de sostener en el tiempo, sobre la materia que aquí nos ocupa, que ocupa las páginas de los periódicos estos días, o estas semanas, o estos meses, como es el problema de España, Cataluña y todo esto que viene, que está, en lo que todos ustedes están pensando. Esta historia de España, y se dice en el prólogo general, que firmamos José Fontana y yo, esta historia de España ha sido pensada pues como una historia diferente de las que durante mucho tiempo fueron comunes, es decir, una historia que no está reflejando una angustia nacional, que no se preocupa especialmente de lo que es el ser de España, sino que lo hace de un modo más despreocupado, más abierto, creo que mucho más actual, más moderno, y por eso es un poco un contraste con lo que hoy nos está pasando, ¿no? De modo que quizá los autores que acaban especialmente José Manuel Núñez Seixas, que acaba su texto hablando de la relativa debilidad de un relato, o ausencia de un relato postnacional para entender la España actual, quizá hoy tengamos que repensar qué relato vamos a hacer en el futuro. En fin, para entrar en todo esto, entonces yo le voy a dar la palabra en primer lugar a Enric Juliana. Tienes un tiempo prudencial y, en fin, lo que tú quieras exponer, y después, en fin, comprendemos que, dada la situación, que tengas que marchar, ausentarte, porque nos gustaría que estuvieras todo el acto, e incluso que pudiéramos más adelante, en torno a una caña, seguir conversando, platicando, ¿no? Pero otra vez será, espero. ¿No? Que Enric Juliana, muchas gracias y tienes la palabra. Bien, pues muchísimas gracias en primer lugar por su asistencia y por la invitación, que yo no podía hoy fallarle a Ramón Villares, porque somos amigos desde hace tiempo. Cuando viajo a Galicia tenemos siempre una cita fija con unos cuantos amigos allí para hablarlo un poco todo, y creía que tenía que estar aquí, pese a que es un día que, por razones que todos conocen, desde el punto de vista de mi trabajo, pues un día bastante denso, intenso y complicado. Efectivamente, la cuestión del equilibrio está difícil, los equilibrios son difíciles, sobre todo por una razón, ¿no? Porque cuando las cosas... Yo he trabajado con responsables del extranjero, he vivido crisis políticas. Cuando estás en el extranjero, pues las crisis políticas las vives deportivamente, ¿no? Son muy interesantes, las vas viendo con una cierta distancia, incluso la distancia te ayuda a entender, si puede ayudarte a entender mejor las cosas. Cuando una situación de crisis política como la que estamos viviendo te atañe más de cerca, te pilla más de cerca, te afecta
interesa de alguna manera tu propia subjetividad e incluso tus sentimientos, pues es mucho más complicado, ¿no? Entonces, efectivamente, esta apelación que hacía Ramón al equilibrio me ha parecido muy pertinente, pero también debo confesarles, para empezar, pues que no es fácil, ¿no? Claro, los periodistas y los historiadores nos interesamos a veces por las mismas cosas, pero desde perspectivas, sobre todo de trabajo, absurdamente distintas e incluso contradictorias, ¿no? Los periodistas explicamos o intentamos explicar algunas cosas de lo que ocurre en el presente, en algunos casos intentando darle una cierta perspectiva, un cierto contexto. Esto cada vez es más difícil, también hay que decirlo, ¿eh? Porque eso no vamos hoy a hablar de eso, las nuevas tecnologías, en fin, están matando el contexto, lo que es el contexto, ¿no? que es un capital importante desde el punto de vista cultural del periodismo. Y la historia, los historiadores pues intentan ver las cosas con una mayor perspectiva y dibujar sentido a partir de la perspectiva y del paso del tiempo. Y esta colección me parece que es un claro ejemplo de ello, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre en jornadas como las de hoy, donde tienes la sensación, todos tenemos la sensación, de que están pasando cosas que tendrán su lugar en los libros de historia? No sabemos exactamente todavía de cómo, seguramente tendrán lugares distintos en función de quién escriba los libros de historia, pero esto no nos debe sorprender porque esto siempre ha sido así. Hace pocas semanas, aquí en Madrid, en la presentación de otro libro, más coyuntural, sobre la cuestión de Cataluña estos últimos tiempos, un historiador catalán, estadounidense, pero afincado en Cataluña desde hace muchos años, Enric Urselay de Cal, al que seguramente todos ustedes conocen, afirmaba lo siguiente, decía: los regímenes políticos en España no, tomaba como referencia la gloriosa, no llegan a durar 50 años. No hay ninguno que haya durado 50 años. Y él concluía, dice, el que nace de los acuerdos del 77, 78, tampoco durará 50 años, no le alcanzan los 50 años. Yo me quedé con la frase porque me pareció, cuando mínimo, provocadora, ¿no? Y me da la impresión, o tengo la sensación, de que quizá tenga razón Urselay de Cal, ¿no? Es decir, que en estos momentos estemos ya dentro de un proceso de convulsiones políticas, de baja mediana intensidad, es decir, bajo todavía el canon europeo. Si no estuviésemos en la Unión Europea, en estos momentos estaríamos, al menos en Cataluña, bajo estado de excepción, con toda seguridad, de cambios que atañen, y eso es lo que yo quisiera hoy subrayar, que no atañen solamente a Cataluña, que atañen a toda España. Yo pienso que en estos momentos, y sobre todo a partir de hoy, quien piense que lo que está sucediendo en Cataluña es un asunto circunscrito solamente a los catalanes, el problema de los catalanes, para entendernos, o el problema de Cataluña, yo creo que esa idea ya está en crisis. O sea, lo que está pasando acaba atañendo a toda España. No solo porque el movimiento que ha hecho el Parlamento de Cataluña, un intento de ruptura, entre comillas, yo añadiría, pero en cualquier caso de un calado político innegable, y yo creo que la historia juzgará muy críticamente, incluso a aquellos que escriban la historia en términos benevolentes. No solo por eso, sino por el encadenamiento posterior, ¿no? Hoy, en un perímetro de unos 100 metros, donde se hallan las principales instancias judiciales del país, se han tomado dos decisiones casi antagónicas, casi. En la sede del Tribunal Supremo estaban llamados a declarar, los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, que en la medida que siguen, como la mesa sigue en funciones, mantienen su condición de aforados y por lo tanto
han tenido que acudir a declarar ante el Tribunal Supremo. Bien, el Tribunal Supremo, desde el momento de la presentación de la querella, permítanme que ahora baje a lo concreto, porque me parece que en esos datos concretos que les voy a dar hay categorías, ¿no? Desde la presentación de la querella del fiscal general del Estado por rebelión y otros delitos, el Tribunal Supremo ha hecho dos cosas que yo creo que son importantes y son relevantes y que hay que anotar. Tanto periodistas como historiadores debemos anotar hoy en la libreta, ¿no? Ha hecho dos cosas. Una, primera, releer y reinterpretar la querella del fiscal general del Estado en el auto de aceptación de la querella, introduciendo en ese auto de aceptación de la querella, relativizando la imputación de rebelión y señalando que quizá habría que considerar que los imputados acaso cometieron el delito de conspiración para la rebelión. No es lo mismo, sigue siendo un delito grave, no es lo mismo, no tiene el mismo nivel de gravedad y propicia o establece una lectura distinta de los acontecimientos. Ha hecho esto y ha hecho otra cosa, que es ante la queja de los abogados defensores que aducían no haber tenido tiempo suficiente para estudiar la acusación y poder defender bien a sus clientes, les ha concedido una semana más. Lo cual no prejuzga nada de lo que pueda decidir la semana que viene el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo que ha hecho es lo siguiente. Ha operado lo que yo diría bajo el canon europeo. Se ha adoptado una medida de carácter garantista. Si ustedes alegan que no tienen tiempo suficiente para preparar la defensa, aquí tienen más tiempo para la defensa. Dos, ha iniciado una relectura de la propia acusación dictada por el fiscal general del Estado. A menos de 100 metros, en la sede de la Audiencia Nacional, donde eran llamados a declarar los antiguos ex miembros del gobierno de la Generalitat, depuestos, cesados por el gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución, y por lo tanto ya no aforados, se ha hecho una lectura muy distinta de la situación. No se ha considerado la cuestión garantista de la defensa, o sea, se les ha tomado declaración, las quejas de los abogados sobre el tiempo no han sido tenidas en cuenta, y los interrogatorios y la sesión ha concluido con auto de prisión incondicional para 8 de los 9 miembros del gobierno convocados, excepto el ex consejero Santivila. En estos momentos todos se hallan en prisión. Fijémonos bien, o sea, en un radio de 100 metros, el Poder Judicial español toma dos decisiones de carácter muy distinto, claramente contradictorio, y además con efectos políticos diametralmente opuestos, ¿no? Veremos a partir de aquí cuáles son las consecuencias políticas y sociales de estas decisiones de hoy. Lo único que está claro es lo siguiente, es decir, que el gobierno de España, en el momento de aplicar el 155, de tomar una decisión de carácter excepcional, que hasta la fecha no se había tomado nunca en democracia, también a raíz de unos hechos excepcionales, convoca unas elecciones. Es decir, opera también bajo el Código Europeo. Es decir, ¿cuál es la solución al problema que se plantea en Cataluña? Había dos escuelas de pensamiento, creo que eso no es ningún misterio. Había y las hay a la vista de los hechos, ¿no? Una intervención larga para operar en la sociedad catalana, ya no solo en las instituciones, para operar en la sociedad catalana, de consecuencias inciertas, o bien lo que yo llamo la solución europea, es decir, aquí hay un problema político, básicamente, que sea la propia sociedad la que, en términos democráticos, decida qué rumbo hay que tomar.
que podríamos llamar una decisión Tusk. Digo Tusk porque Donald Tusk es el hombre de Europa, de las instituciones europeas, que ha hablado más claro sobre esta cuestión y que ha insistido básicamente en un silogismo que está repitiendo estos días, es decir, nosotros no podemos intervenir, ni siquiera podemos efectuar ninguna labor de mediación que era solicitada por los gobernantes catalanes, pero siempre el pero creemos que en la solución de este problema debe imperar la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza, ¿no? La doctrina Tusk. Bien, la aplicación del 155 en el criterio del viernes es doctrina Tusk. Que sea la propia deliberación democrática de la sociedad catalana la que resuelva la cuestión. Bien, yo creo que hoy esta línea de trabajo ha sido torpedeada, con efectos que ya veremos cuáles son. Quedan 2 meses para la fecha de las elecciones, pero ha sido torpedeada. Y corresponderá a los periodistas en primera instancia y en segunda y tercera instancia a los historiadores reconstruir a lo largo del tiempo cuáles son los factores que han conducido a esta situación. Es decir, cómo se puede explicar que en un Estado en el cual existe, se supone, una relación jerárquica entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo, se adopten decisiones que conducen a situaciones que pueden llevar a que el gobierno y por lo tanto la lógica del Estado fracasen las elecciones del 21 de diciembre. Con las consecuencias, con las consiguientes consecuencias, ya no por la situación de Cataluña, que puede quedar encerrada en la jaula de un 155 perpetuo, sino para toda la política española y para todo el ciclo político español que ustedes analizan y enfocan en este libro, en este periodo de régimen democrático del 77, fruto de no de un pacto, yo creo que de una sucesión, más que de un solo pacto, de una sucesión de acuerdos y de semiacuerdos y de compromisos y de semicompromisos que configuran no solo un cuerpo jurídico, que es la Constitución, sino unas dinámicas políticas. Yo creo que muchas veces se tiende a la visión estática, ¿no? No, son las leyes, la Constitución, pero las dinámicas políticas, la ley electoral, las reglas del juego, el comportamiento de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy esto está en crisis, sinceramente, y acabo diciéndoles esto, ¿no? Es decir, que la impresión que yo tengo es que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, difícil ahora de predecir, pero algunas cosas, como pueden ustedes comprender, eso va a tener un efecto en la sociedad catalana y además la sociedad catalana está convocada a expresarse dentro de 50 días. Pues que además le acaba de convocar a expresarse el gobierno de España. Y yo estaba en sus manos haberlo hecho, no lo supieron hacer. Hoy, hace una semana, Puigdemont tenía sobre la mesa el decreto de convocatoria de elecciones. No se atrevió a firmarlo. Estuvo a punto, faltó un minuto. No se atrevió, porque hubo una rebelión. En fin, es complejo y el domingo voy a intentar explicar algunas cosas sobre esto en La Vanguardia. Pero las convocó el gobierno de España. Entonces, en fin, concluyo aquí porque no creo que o sea, hoy tener que hablar de un libro sobre los 50, los 50 no llegamos, sobre los 40 años de democracia, en estas circunstancias y precisamente con lo que ha ocurrido hoy, es casi como si la divina providencia nos hubiese reunido a todos aquí para hablar, para escuchar y para discutir. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Así como hay a veces justicia divina, esto creo que fue una injusticia divina, porque presentar el libro en este día no deja de ser un mal paso para lo que se quiere decir, ya lo anunciaba antes, en este volumen, porque los autores, que aquí luego se expresarán, son críticos con la transición, son críticos en muchas medidas y estrategias que se han desarrollado en el ámbito político, económico, cultural, etcétera, pero al fin de cuentas abren un portillo de esperanza, ¿no?
una luz, algo hacia el futuro. Creo que sigue existiendo, a pesar de lo que sucedió hoy, lo que sucederá en los próximos días y dentro de 50 días, que espero que nos muramos todos, ni mucho menos, con fiscales y sin fiscales, y gobiernos y sin gobiernos, pero creo que justamente porque está pasando lo que está pasando, es más importante leer este libro. Y es más importante ver también, no como veíamos antes, tanto los éxitos de este proceso, sino también las limitaciones y las herencias, porque a veces se confunde lo que es la transición con el régimen y la política de Franco, a la que no sustituyó, sino que siguió cronológicamente, no exactamente sustituyó. En fin, esto dará para hablar mucho y bastante controvertido, pero mejores defensores del libro que los autores no creo que haya. Yo hago lo que puedo. De modo que, bueno, le paso la palabra a José Manuel Núñez Seixas, que se ha encargado de coordinar este volumen, que él ha sido los últimos 5 años profesor catedrático en la Universidad de Múnich, la Ludwig Maximilian Universität, ¿no? Más o menos, sí. Y que ahora se ha reincorporado de nuevo a la Universidad de Santiago de Compostela, donde se ha formado parcial o totalmente, depende de los años, durante su época activa y madura. Sigo estando activo. De formación, quiero decir, ahora eres maestro, no estás en la época de formación. Entonces, bueno, yo aprovecho la ocasión para decir que él recibió una encomienda un poco urgente, por razones que no vienen al caso. Ha intentado resolver de la mejor forma posible, y esto también no es una excusa, sino es un mérito de él y del equipo que lo ha acompañado. De modo que tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias Ramón, muchas gracias también por la presentación y por estar aquí, a Enric, y muchas gracias a todos los presentes, porque hoy, además de todos los sucesos que ya han sido expuestos, creo que coincide que mucha gente está de acueducto, con lo cual pues el venir a una presentación a las 7 de la tarde es un doble mérito, un jueves, ¿no? Bien, como ya ha expuesto Ramón, pues esto fue un encargo suyo hace más o menos año y medio, del que yo no tenía la menor idea ni prevención cuando me comentó, bueno, cuando estés por aquí en Santiago de vacaciones en Semana Santa, pues tenemos que hablar de un tema. No tenía ni idea cuál era ese tema y resulta que el tema era este. Obviamente no pude menos que decir que sí, por poner, bueno, en parte por, no deja de ser una cuestión de cierta vanidad, poner nuestro nombre en una colección como esta, que yo creo que marca un hito muy considerable en la historiografía española, sino también porque me pareció un reto interesante. Yo me había ocupado en varios trabajos de la transición, de la consolidación democrática, siempre desde el punto de vista de los temas que a mí más me interesan, que son el nacionalismo, la estructura territorial del Estado, la dinámica nacional, tanto el nacionalismo español como de nacionalismos periféricos. También me pareció interesante, digamos, aportar a la colección un cierto enfoque, una cierta mirada generacional. Es decir, por eso también pensé en los compañeros de viaje que también se arrojaron conmigo por el despeñadero y aceptaron trabajar con plazos, digamos, muy estrictos, ¿no? Tanto Lina Gálvez como Javier Muñoz, a los que agradezco que cumpliesen y no me obligasen a ser excesivamente pesado. Un poco sí lo fui, pero bueno, esto siempre funciona así. ¿Por qué digo una mirada generacional? Porque somos todos nacidos en la segunda mitad de los años 60. Para nosotros la transición es un recuerdo de infancia, si ustedes quieren, de adolescencia. No fuimos protagonistas de la transición, no participamos activamente, no corrimos delante de los grises, no participamos en ningún partido político, pero nuestros hermanos mayores, nuestros padres, nuestros primos, nuestros tíos sí lo hicieron, y por lo tanto algo nos ha quedado. Pertenecemos un poco, si se quiere, a la generación que se benefició, y yo creo que, bueno, nuestro percurso formativo también así lo indica, de las nuevas oportunidades que se le abrieron a España después de la entrada en la Comunidad Económica Europea. Pues nuestra formación en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, por ejemplo, pues es un claro ejemplo
de ello. Y yo creo que también hemos experimentado una madurez, pues el cierto desencanto de ver que lo que nos parecía que era digamos, una vida, un contexto institucional plenamente normalizado, tanto el contexto político con sus variaciones y sus altibajos en todos los aspectos, como, digamos, el contexto de oportunidades, los horizontes de expectativas que ofrecía una época de, vamos a decir, de prosperidad económica, en todo caso, esa certidumbre de que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros y que, igual que nosotros hemos vivido en general mejor que nuestros padres, pues hoy está completamente en crisis, ¿no? Con lo cual también me parece interesante ofrecer esa mirada. Buscamos no solo una mirada generacional, no solo ofrecer una síntesis legible, que eso era, digamos, acorde con lo que es el espíritu de la colección. Intentamos estructurar un relato perfectamente comprensible, huyendo de tecnicismos excesivos, buscar también un cierto equilibrio territorial y en parte de género, también en la manera de tratar los temas, y tocar todos los temas en la medida de lo posible. Es decir, yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. No solo se habla de política, se habla de cultura, pero también se habla, por ejemplo, desde una perspectiva de género, se habla de la evolución del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Esa visión panorámica es en buena parte sobre la transición y la consolidación democrática, periodo que hoy muchas veces está en solfa, o por lo menos desde hace unos años, pero no solo sobre ello. Naturalmente se nos planteó el problema, 2016 se recibe el encargo de escribir una historia de España y dice, ¿dónde la haces acabar? No es una cuestión baladí, es decir, máxime con la velocidad a la que ya el año pasado se intuya, obviamente en 2017 se ha acelerado a la velocidad con la que están cambiando las cosas, ¿no? Es difícil poner un punto final. Por ello tomamos una decisión salomónica que fue bien. Llegamos hasta el segundo gobierno Zapatero, con las elecciones del 2011, ahí paramos, la Gran Depresión, o digamos la fase de mayor impacto de la Gran Depresión, políticas de ajuste, la vamos a dejar en principio fuera. No hemos cumplido con lo prometido porque en cada uno de nuestros capítulos, digamos, hay una especie de excurso final. En línea, yo creo que llega hasta la más rabiosa actualidad. En mi caso, intento ofrecer algunas pinceladas de cuáles son las fracturas, las líneas de fractura, precisamente los equilibrios políticos, institucionales y sociales que se habían forjado en los últimos 40 años. Y en el caso también de Javier, pues habla claramente de las enmiendas a la cultura de la transición que se han formulado recientemente. Naturalmente este es un libro por o contra la transición. Intentamos huir de esas etiquetas fáciles. Aunque la historia, como digo en el prólogo, es hipermétrope y ve mal de cerca, podemos tener mucha información disponible, pero realmente sabemos poco sobre cómo se tomaron muchas decisiones políticas en la transición, en la consolidación democrática. Yo estoy de acuerdo, lo señalaba Enrique Juliana, no es que hubo un gran pacto entre élites en la transición que todo lo demás. Eso lo han contado más de uno de los protagonistas, lo que hubo fue una improvisación constante, pero sí hubo una serie de líneas maestras. Por ejemplo, que el protagonismo nunca debía pasar a la calle, que el campo de juego lo marcaba el gobierno y luego a partir de ahí se hacían reajustes en función de las movilizaciones, en función de los resultados electorales, etc. Y en este sentido, del mismo modo que yo creo que no siempre es correcto hablar de la transición como un ropaje gatopardesco en el que todo cambió para que nada cambiase, obviamente también huimos de la visión de la transición como gran éxito colectivo de la historia de España en los últimos milenios o siglos, como designio omnisciente de unos reformistas que venían del franquismo, de unas élites o de un monarca, ¿no? Intentamos dar por lo menos una visión con pros y con contras, intentando reconstruir lo que yo creo que es fundamental, que es bien cuáles eran las opciones que estaban disponibles. Antes hablábamos del modelo territorial, pues obviamente en 1978 se podía hacer lo que se podía hacer y que probablemente no daba para más, el ejército como actor político, etcétera, etcétera. Hoy en día se puede replantear, pues sí, por supuesto. Por lo tanto, intentamos no solamente abordar el problema de la cronología, hay obviamente la cuestión de cómo organizas, cómo estructuras el relato. En algunos casos hemos, sobre todo,
En la parte de la evolución sociopolítica hemos optado por un relato, si quieren ustedes, más bien cronológico, pero cronológico con saltos, dependiendo de los ámbitos temáticos tratados. En el caso de la economía, pues Lina ha optado sobre todo por un enfoque mucho más temático, al igual que Javier. Y bien, optamos, si ustedes quieren, por un enfoque mixto. A ver, no nos hemos reunido previamente para decir cómo vamos a escribir la transición a la consolidación democrática, ¿no? O sea, yo obviamente le he dado carta blanca a los autores, primero porque confiamos plenamente los unos en los otros, y yo escogía los que me parecían los más adecuados para esta labor, aunque nadie me escogió a mí, pero bueno, me escogieron desde otras instancias, y de ahí también que no pensemos lo mismo necesariamente en todo. Es decir, yo creo que sin llegar a chirriar, sin haber capítulos en la parte dedicada a la economía o a la cultura que desmienta totalmente lo que se ha dicho en la política y viceversa, pues sí que es cierto que nuestras visiones son complementarias. Yo creo que, en mi opinión, esto es probablemente nuestra modesta aportación a esta historia de España y a las visiones recientes sobre lo que llamamos España en democracia. Es cierto, alguno ya me ha comentado, hombre, España en democracia desde 1975, no, debería haber sido desde 1977 o 78, bien, de acuerdo, no me hablar. La primera cita del libro pues es una cita de Arrese del año 57, cuando decía aquello que el franquismo no era un Estado de derecho, sino un Estado con derecho, que tenía un problema de institucionalización, y que de ahí arrancaba, digamos, ahí arrancaron todas las discusiones entre reformistas, perfectibilistas e inmovilistas del franquismo, ¿no? Pero, como quien se suele decir, de aquellos polvos tenían aquellos lodos, o estos lodos, ¿no? Probablemente. Bueno, nada más, no sé, me paso... Sí. Si me permiten, me ausento de que... Sí, sí. Muchas gracias. Hasta ti. Bueno, continúa la profesora Lina Gálvez, de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy también a intentar ser bastante breve, porque yo también me tengo que ir, pero a Sevilla, en el último AVE, pero el último AVE pues, me hace salir de aquí a media orilla por ahí. Entonces también, bueno, no quiero consumir mucho tiempo. Bueno, primero dar las gracias a José por haberme embarcado en esta aventura. Yo no podía decirle que no, como he dicho antes, éramos compañeros de doctorado del Instituto Universitario Europeo, y como decía Julia, cuando se ven las cosas desde fuera, ¿no? Y vive fuera, ¿no? Pues se crean también unas relaciones muy especiales, ¿no? A mí me encargó escribir la parte de economía y la parte de sociedad, aunque parcialmente también la sociedad está tratada en la parte, digamos, primero de evolución sociopolítica, y luego también de alguna manera en la cultura vuelve a aparecer, ¿no? Con lo que son, digamos, miradas a la evolución de la sociedad española, pues, posiblemente desde distintas especialidades. A mí me hizo mucha ilusión, porque llevaba muchísimos años. Siempre he estado en facultades de economía, en departamentos de economía, y entonces de alguna manera, bueno, pues volver a un libro más de historia pues me hacía especialmente ilusión. En cuanto a la parte, por sintetizar un poco, la parte de digamos, el análisis de la economía, ¿qué aporta de diferente? Bueno, pues aporta diferente, para empezar, que se ha escrito desde, bueno, pues en este último año, o sea, con la crisis terminada, pero no del todo, o sea, terminada en el sentido que efectivamente España ya no está en recesión, por eso decía que me venía un poco hasta aquí, pero sí que se han, digamos, consolidado, se han perpetuado algunas cuestiones de la crisis que hemos visto que en definitiva venían desde antes, ¿no? Y eso sí que permite una visión o un volver a repensar toda la evolución de la economía de la España democrática de otra manera, ¿no? Otros textos, ¿no?, que tratan maravillosamente y fantásticamente este periodo, digamos, nos muestran este periodo como un periodo de progreso constante, de progreso permanente, y luego meten, si acaso, si les da tiempo, el añadido de la crisis como algo que pasa al final,
y que bueno, pues no está muy relacionado con lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Y bueno, en estos capítulos lo que de alguna manera hemos intentado es ver esa, o sea, que gran parte de lo que acaba pasando en la crisis tiene mucho que ver también con la evolución previa de la economía española. Y en este sentido la periodización es una periodización diferente a la que se hace en otros textos, ¿no? No se hace una periodización vinculada con los ciclos económicos, que sería la más clásica, tampoco con los ciclos económicos, porque muchas veces la política económica no sigue las directrices políticas, en tanto en cuanto pues algunos cambios en política económica pues no ocurren cuando hay un cambio en el signo de gobierno, sino que ocurren previamente, ¿no? Pues por ejemplo hay un cambio importante de la política económica en el año 93-94, cuando está todavía el PSOE en el gobierno, que se acentúa, eso sí, cuando llega el PP en el año 96, o el giro en la política económica se da todavía con Zapatero en el gobierno, con el giro a las políticas de austeridad en mayo de 2010. Es cierto que luego a finales de diciembre del 2011 se acentúa, y sobre todo a lo largo del año 2012, especialmente en mayo de 2012, a partir de mayo de 2012, ¿no? Entonces, no es la mejor manera tampoco de seguir la evolución económica a través de los ciclos políticos, y lo que lo hacemos es a través de un cambio muy importante que se opera en estos años en la economía española, que es la integración en Europa, ¿no? Que eso realmente, la integración en Europa, que no es tampoco ajena a la integración, bueno, pues en los mercados globales, en la economía internacional, en un periodo además de globalización y de apertura constante de la economía, de hiperglobalización financiera, y que cambia totalmente las reglas de juego y gran parte de las instituciones económicas, ¿no? Entonces, pues esta integración en Europa, las, tres grandes etapas, la que nos prepara para entrar, ¿no? Desde el 75, ¿no? Aunque se haya criticado el empezar en el 75, hasta el 85, luego del 86 hasta ya la entrada en el euro en el 99, y ya luego la etapa final, que tiene dos partes bien diferenciadas, la parte de euforia y burbujas, y la parte de crisis, ¿no? Y la importancia que tiene de hacerlo de esta manera es ver de alguna manera también que muchas de las decisiones o muchos de los resultados económicos o de cómo ha evolucionado la coyuntura, bueno, pues sí que tienen que ver con la evolución específica de la política económica o de la coyuntura política en España, pero tiene mucho que ver también en la manera en la que nos hemos insertado en Europa y en estos, en los mercados internacionales, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones territoriales, ¿no? Pues está claro que los sectores líderes de los años 70 no son los sectores líderes ahora, y por tanto eso también afecta a qué regiones lideran, qué no lideran y demás, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene luego también consecuencias políticas, tiene consecuencias en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, pues se intenta ver, bueno, de alguna manera esa cómo España, cómo la economía española se ha ido integrando en la Unión Europea, sin olvidar también la herencia franquista, ¿no? Que muchas lo estábamos diciendo antes, a veces no es solo lo que se haya hecho durante el periodo democrático, sino que tenemos una herencia en el ámbito económico, una gran desigualdad de poderes, una ausencia de democracia económica muy importante, y todo eso, bueno, pues viene de dónde viene, y eso, bueno, pues se sigue notando, ¿no? Y luego, bueno, pues también tener en cuenta, obviamente, la diversidad de territorios, y también bueno, pues se intenta hacer una historia económica como si todas las personas contaran, ¿no? Muchas veces las personas se tratan pues como si fuéramos, los españoles, un único conjunto, y no, hay mucha diversidad respecto al género, respecto a las rentas, a los territorios, y bueno, eso de alguna manera, esa diversidad, no solamente entre los territorios, sino también entre las personas, pues se ha intentado tener en cuenta en todo momento. Y ya y la parte de sociedad, como es una parte que se trataba en otros sitios, bueno, pues sí ha sido más una visión más temática, de mirar algunos aspectos que reflejaran bien el cambio tan importante que ha dado esta sociedad en estos años, porque eso sí que no, y está muy claro, son
pueden ser 40 años, pero 40 años que ha habido cambios profundos. O sea, la sociedad de los años 70, ¿no? De 75, no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad actual, ¿no? Entonces, bueno, quizás cogimos algunos aspectos, ¿no? Que podían reflejar mejor ese cambio. Obviamente los aspectos demográficos son clarísimos, ¿no? Y además que condicionan muchísimo más de lo que nos podemos creer, digamos, nuestra vida. También todos los aspectos el cambio que hemos sufrido las mujeres españolas en estos años, creemos bueno, que es la gran revolución y la portada del libro de alguna manera, ¿no? Y aprovecho para felicitar a la editorial de haber elegido finalmente esta propuesta, esta portada, ¿no? Porque creemos que, bueno, que representaba ese cambio que ha habido y un cambio en positivo, ¿no? Porque, bueno, no solamente el nuevo papel que empiezan a jugar las mujeres, que una mujer llega ministra, que lo pueda hacer embarazada y que además sea la ministra de Defensa, sino también, por ejemplo, la democratización del ejército, ¿no? Que obviamente, siendo en un periodo que salíamos de una dictadura hacia una democracia, pues, no sé, se unían bastantes cosas. Entonces, ese ha sido otro de los aspectos, aunque el tema de la visión de género está transversal en todo el libro, sí que es verdad que hay un capítulo, digamos, más específico sobre ese cambio, porque creíamos que era uno de los cambios más revolucionarios, más profundos y que bueno, pues quizás de los más positivos, ¿no? A pesar de que, bueno, que todavía estamos muy lejos de conseguir la igualdad. Y otro aspecto, con esto termino, que se ha mirado un poquito más en profundidad, porque de alguna manera une pues todo el cambio social con el cambio económico y cómo las instituciones del Estado han, digamos, interactuado con la sociedad del cambio económico, es la construcción del Estado del bienestar, ¿no? Que era especialmente interesante porque España construye un estado del bienestar a contracorriente. Aquí está Paco Comín, al que agradezco la presencia aquí, que bueno, sobre el estado del bienestar conoce mucho más que yo, mucho más posiblemente que cualquiera aquí en España. Pero bueno, es un cambio importantísimo que se da y bueno, como digo, que tiene que ver, ¿no? Pues también con cómo ha evolucionado el bienestar de los españoles, con todas las limitaciones, ¿no? que implica, pero bueno, nos parece también un aspecto muy importante a tratar para como que unía, ¿no? distintos aspectos y que se veía muy bien, ¿no? Pues la evolución y los cambios que se habían dado en estos años, ¿no? Yo ya me callo, que se me hace así. Bueno, ya sabes que la cultura es la cenicienta en estos casos y siempre nos toca hablar al final y menos, pero bueno, tengo que agradecer lo primero como es de rigor y necesidad a José Manuel haber pensado en mí para este encargo. Luego llega la fase del arrepentimiento, ¿no? Pero a veces la parte del momento de la vanidad y de pensar que cuente contigo para un proyecto así, pues eso queda y sobre todo cuando la cosa está ya aquí y el hijo ha nacido y todo es satisfacción, ¿no? Después del primer momento de terror, cuando uno se tiene que poner a hacer eso que ha dicho que sí. También, por supuesto, a los coordinadores de la colección y a las editoriales Crítica y una lástima que no esté Carlos Pascual y a Marcial Pons, que además me permitieron alargar un poco esta pobre cenicienta de la cultura que tenía asignado un espacio más pequeño y que al final pues yo alargué más y se toleró con un acuerdo al final un poco menos de lo que yo quería, pero bastante más, yo creo que casi un tercio más de lo que había presupuestado al principio para la parte de la cultura. Luego a José Manuel lo conozco hace mucho, a Lina la he conocido hoy, nos conocíamos por correo. Hay algo de trama florentina, dicho en el buen sentido de la palabra, porque aunque yo no estuve en el instituto, nos conocimos también con José Manuel en Florencia hace ya bastantes años, ¿no? Pues yo 25, ¿eh? O sea, pues yo igual, pues yo 25, 26, o 20, no sé, cuando coincidisteis vosotros. Bueno, aparte de la trama italiana y florentina, pues yo cuando me puse a redactar el texto que me correspondía, no es un encargo que nosotros hagamos muy a menudo, ¿no? Aunque a veces nos ha tocado participar en obras de difusión. Ninguna historia de España desde los orígenes
desde la antigüedad, pues es un encargo que tiene algo de novedoso, ¿no? Y de que te plantea una serie de retos. Yo me lo planteé desde una idea que ha dicho antes Enric Juliana, que fue la del equilibrio, que yo reconozco que es algo que tiene poco sex appeal, ¿no? Lo de ser tan equilibrado en el mundo intelectual y académico, pues hombre, parece que van más las tesis fuertes, pero yo intenté equilibrar pues, varios aspectos, para empezar, metodológicos. Lo que habéis hablado, ¿no? ¿Qué parte, cómo lo organizo? Esto sí que nos pasa a menudo, ¿no? ¿Cómo organizo cronológicamente o temáticamente? Hombre, pues en la cultura, evidentemente, lo temático se lleva la parte de León, porque son fenómenos de media duración o de larga duración, pero también luego cada capítulo en realidad tiene una coherencia cronológica, porque viene, aunque trate temas distintos, en realidad sucede a los demás, al anterior, y antecede en cierta medida cronológicamente o adelanta algunas cosas que se ven en el siguiente, a pesar de ser temas diferentes, ¿no? También, antes lo comentábamos, de lo que me parece a mí uno de los de los hallazgos y de los puntos fuertes de este volumen es este carácter abierto, plurinacional, en el sentido de una idea de España, que el título, ¿no?, de Historia de España da a entender algo así como más monolítico, y sin embargo yo creo, por supuesto aquí José Manuel ha sido el que ha marcado más, aunque es verdad que no nos pusimos de acuerdo, pero sabiendo que tu parte iba a ser fundamental, pues también ese reto de incluir otras culturas nacionales, que es difícil, porque son otras lenguas, no estás informado, pues eso, incluir la cultura catalana, ya no hablemos la vasca, la gallega, y sí que José Manuel me dio algún toque, porque a veces se me olvidaba poner cosas. Evidentemente no llegas a lo que querrías, ¿no? Luego leyéndolo, pues claro, es difícil llegar a todo, la perspectiva de género, pero bueno, en mi caso era bastante transversal, porque salía muy a menudo, ¿no? También temáticamente era complicado, ¿no? Porque los predecesores en esta tarea de sintetizar la cultura española eran de enjundia, ¿no? José Carlos Bainer, Fusi, gente pues, que hace historias muy eruditas, con muchos recursos de haber vivido y de haber leído mucho, intelectuales, académicos, etc. Y el reto en ese sentido pues era difícil. Bueno, yo en parte lo sorteé también introduciendo otros temas que yo he trabajado. Y bueno, diciendo pues eso hay que hablar, por supuesto, de la alta cultura, hay que hablar de la literatura, pero bueno, vamos a hablar también de la cultura de derechas, por ejemplo, que también existió y a la que dedico un capítulo y que viene menos tratada, o al tema de la construcción de una opinión pública, un espacio de comunicación durante la transición, o temas, o la evolución de los intelectuales, ¿no? Temas que yo creo que estaban menos tratados en esas historias excelentes, por supuesto, por otro lado, y en cierta medida inalcanzables en ese ámbito de personas como las que he citado, ¿no? También había cierta dificultad, y ahí sí que, con José Manuel, esta idea de que fuera un libro interpretativo, que no fuera descriptivo. Claro, a mí me resultaba difícil también hacer una historia de la cultura sin nombres y apellidos, como es difícil hacerlo en la historia política, y ahí, bueno, había cierta presión para también un lector, como Javier Moreno, que también me hizo de una lectura y también le parecía, bueno, mejor las interpretaciones que los nombres. Bueno, yo creo que intenté llegar a un equilibrio y alguna parte descriptiva, alguna lista de nombres y obras hay, porque es difícil hacer una historia de la cultura española sin citar, que sea a Marías o a Cercas o a Almodóvar o nombres así y obras claves, pero bueno, yo creo que eso me ayudó para intentar un poco recortar esas listas que a uno le surgen fácilmente cuando trabaja la cultura, ¿no? E intentar enmarcarlas en interpretaciones de tendencias. También las interpretaciones he intentado ser equilibrado y hombre, lo he intentado porque no soy, en parte, es decir, que creo que la transición tiene cosas buenas y malas, ¿no? Y he intentado que responda más buenas que malas, me quede claro. Desde el principio, por ejemplo, el principio de mi capítulo es un poco polémico con el tema de murió Franco y esas grandes obras maestras que tenían que estar escondidas en los cajones de los escritorios no salieron a la luz, ¿no? Entonces el franquismo no sería tan malo, ¿no? Entonces la censura tampoco era, como decía
un editorial del País, ¿no? Los buenos escritores lo son sin libertad o con ella. Bueno, yo empiezo polémicamente diciendo, claro, evidentemente cuando empieza la transición es difícil en lo político, evidentemente en lo cultural mucho más. Claro que la transición empieza mucho antes, ¿no? Claro que empieza a finales de los años 50, hay fenómenos culturales subterráneos que anuncian muchas de las cosas que serán luego, que saldrán a la luz en forma política, y eso es evidente, ¿no? Yo no se me ocurre pensar que la muerte de Franco fuera una especie de adanismo, de volver, de empezar de cero, ¿no? De España, año cero, ni mucho menos. También porque luego hay muchas continuidades. Mi primer capítulo se dedica solo a la censura. Y digo, cuidado, en el año 75, 66, 77, 78, 79 y hasta el 81 hay intervenciones de la censura muy difíciles de diferenciar de las que había habido en el franquismo. Es decir, la transición empieza mucho antes y al mismo tiempo la transición acaba... la parte intensa de la transición en la cultura pues va a empezar también mucho después, ¿no? Empieza antes, en los 50, con los cambios culturales del tardofranquismo, pero también va a haber continuidades fortísimas. Yo me he centrado en la censura, pero podrían ser muchas otras que hacen que la violencia, incluso los atentados, los que hablo, por ejemplo, al País o al Papus, los ataques a librerías. Es decir, la transición es todo menos fácil, ¿no? Es complicada, es violenta, incluso en el mundo de la cultura no es sencillo, ¿no? Es un principio que quiere un poco polemizar con esta idea también de no banalizar, pero bueno, sí, rebajar un poco el potencial represor también de estos últimos años del franquismo, ¿no? Que sí que permite cierta apertura, pero que hace que grandes autores tengan que publicar en México, o que no puedan hacer las obras que quieran hacer, aunque luego sí es verdad que abriendo las gavetas de los escritores no salieran estas grandes obras maestras, ¿no? Lo mismo con el tema de la guerra o del exilio, ¿no? También esta idea de qué importancia, qué presencia, qué políticas hay hacia el exilio. Pues bueno, también hay dedicado todo el segundo capítulo, o apartado a la enorme presencia de la guerra en la creación de todo tipo, literaria, cinematográfica, teatral, etc. En los años de la transición, evidentemente fue muy diferente a los discursos políticos, ¿no? Con la famosa polémica sobre el pacto del olvido. En la cultura, la guerra no solo está presente, sino que está muy presente. El trauma personal, familiar, la introspección de los autores en su búsqueda de identidad pasa siempre, ¿no? En esta búsqueda de las señas de identidad que decía Goytisolo, pasa siempre por la memoria traumática de la guerra y la posguerra, ¿no? También el regreso de los exiliados, los actos simbólicos que va a haber de cierta recuperación del exilio, pero al mismo tiempo la falta de centralidad que tiene el exilio. Por supuesto política, evidentemente, pero también cultural. El exilio cultural, evidentemente, viene más reivindicado, porque es menos problemático reivindicar lo cultural, traer el Guernica, etc., pero integrar sobre todo a los exiliados más abiertos, menos críticos con el proceso de la transición, pero hay una falta de centralidad, en parte lógica, porque hay un desfase histórico, porque los gustos de los españoles en ese momento ya no son los de los exiliados que están volviendo, aunque ahora se les mira con mucho más interés y se vuelven a leer, y ahora hay mucha gente joven que lee Aubo o Barea y les encanta, ¿no? Porque son grandes libros, ¿no? Pero en esos años ocurre mucho menos, ¿no? Y entonces no es una equidistancia, no es una de cal y otra de arena, pero sí de procesos que son complejos, ¿no? Y que es muy... no me parece justo decir ni no hubo presencia del exilio o de la guerra, la hay mucha, pero al mismo tiempo sí que falta esas políticas, también culturales, por supuesto políticas, pero también políticas culturales de reivindicar, de reparar el exilio, ¿no?
Lo mismo pasa con otros temas, ¿no? No voy a enrollar más para no alargarme con, yo qué sé, de la opinión pública. ¿Hasta qué punto la opinión pública empieza ya después de la ley de prensa del 66? ¿Hasta qué punto es una opinión pública normal después del 75? Pues hay de todo. Claro que la ley de 1966, la ley de Fraga, abre cierta apertura que van a aprovechar, como sabemos, revistas, etc. Pero no hay nada parecido a una opinión pública normalizada, un parlamento de papel equivalente al de los países occidentales, ¿no? Y ahí la muerte de Franco, pues claro que marca una ruptura que es simbólica, evidentemente la muerte del padre, pero que también, con todos los inconvenientes, porque también la censura de prensa va a tener muchísima trayectoria durante la transición, atentados, etcétera, va a ir creando un ámbito público, un espacio público de opinión, ¿no? Una opinión pública, el surgimiento del país, por supuesto, que ocupa un espacio importantísimo en el centro izquierda, que ha dejado la crisis de revistas y intentos de la prensa, y con una prensa de derechas que está fuera un poco del espacio, porque hay todavía una división importantísima entre una opinión pública de izquierdas, de raigambre antifranquista, y otra que reivindica todavía el franquismo, ¿no? O el tema de las derechas, pues, luego le dedico una parte a esta crisis de la cultura de derechas y esta recuperación, sobre todo a partir de los años 90, cuando llega Aznar, se hace con la dirección del partido, esta idea del gramscianismo de derechas, ¿no? De vamos a combatir, basta ya de que la izquierda tenga las ideas y nosotros nos dediquemos a gestionar la economía, ¿no? Vamos a combatir la batalla cultural, y como acabo diciendo en el capítulo, pues con relativo éxito. No sé si la cultura de derecha ha sustituido en prestigio de alta cultura a la de la izquierda, diría que no, pero sí que se ha impuesto socialmente en muchos ámbitos importantes, ¿no? Ahí también he intentado diferenciar entre varios segmentos culturales, ¿no? Siempre se nos va mucho la mano estudiar periódicos, revistas y quedarnos en la alta cultura. Yo he querido también remarcar esta importante dualidad cultural que hay en la transición, y que en parte es herencia del franquismo, ¿no? Tú hablabas de la difícil construcción del estado del bienestar en la transición, con menos dinero, en plena crisis, frente a Europa. Y hay una diferencia en este sentido muy importante, ¿no? Que yo la señalo en el texto, que es la construcción del estado de bienestar en Europa da mucha importancia a la cultura como un elemento importante, y a la educación. La educación es fundamental como factor de creación de ciudadanía, y de cómo el ocio cultural y la educación son fundamentales en esta construcción de estados de bienestar. El franquismo moderniza, pero sin modernidad. Este autoritarismo, ¿no? No se ocupa especialmente, la cultura que surge en el franquismo surge contra el franquismo, ¿no? Y yo creo que ese déficit va a quedar. Son fenómenos, como antes lo comentábamos, que son globales, igual que la desideologización a partir de los años 80, con la caída el cierre de muchas revistas de izquierda, la crisis de las ideologías de los 80 y el auge del neoliberalismo, etcétera, son fenómenos, por supuesto, globales. Pero sí que es muy idiosincrásico en España la intensidad, ¿no? La superideologización, la acumulación ideológica, la pérdida luego rapidísima de contenidos, y cómo se va hacia, a menudo incluso hacia la frivolización, ¿no? La cultura de los 80, de la Beautiful People, ¿no? Etcétera, ¿no? Anunciada ya antes por teóricos en las revistas del Partido Socialista. La renuncia al leninismo del Partido Comunista, etc. Allí yo creo que hay fenómenos que son globales, pero que en España se concentran, como había pasado con el franquismo, en muy poco tiempo, y van a tener esta característica que les diferencia, ¿no? De fenómenos que son europeos. Yo, ya para acabar, he intentado centrarme primero en lo que me parecía más importante, que era la cultura de la transición, en el entendido de la transición y de la consolidación democrática, que es de lo que hablamos, bueno, incluso más. Transición, consolidación y post-consolidación, pues llegando hasta el 2011, pero que es una cultura riquísima, que a veces se simplifica
quizás confundiéndolo con otra cosa que es la cultura de la transición entendida con este sintagma, estas siglas que se han puesto tan de moda, la CT, que corresponden a otras, ¿no? Al R78, ¿no? Es decir, la transición como cultura, que es algo muy distinto. La transición como cultura, que sabemos que forma parte de un revisionismo de la transición, ¿no? Del legado de la transición, y que en realidad no es de la transición, porque en gran parte cuando habla de la transición se está refiriendo a los años socialistas, a los años 80, esta idea del relato modélico de la transición, esta idea del pacto del olvido, esta idea de la falta de unas políticas de la memoria que empiezan a surgir en la mitad de los años 90. Yo los saco, soy crítico con esas interpretaciones, pero también pienso que tienen una parte interesante, una parte que me parece razonable de crítica, y otra, por supuesto, interesante porque forma parte de la emergencia de nuevos agentes políticos y sociales, intelectuales, evidentemente, que recusan este relato de la transición, esta CT, por decirlo, en el libro que tiene mucho éxito de Guillem Martínez, ¿no? Eso sería la transición como cultura. A veces se confunde con una simplificación de la cultura de la transición, que sin embargo va a ser riquísima, tanto en la fase intensa hasta el año 78, donde hay una explosión cultural impresionante, que no tiene nada que envidiar a las de otras transiciones, caídas de regímenes fascistas después del 45, luego evidentemente en un proceso que va a ir fragmentándose y que va a desideologizarse y a cobrar otras características en los años 80, con la movida, esa especie de 68 aplazado y mucho menos ideológico de lo que había sido el 68, pero que es muy interesante, que también está siendo enjuiciado de manera un poco simplista y negativa, y luego también se mezcla en esta especie de juicio a posteriori muy simplificador, no solo se mezcla la cultura, ya os digo, riquísima, admirada en Europa internacionalmente, los periódicos se llenan de juicios positivos sobre los escritores españoles, no voy a hablar del éxito de gente como Almodóvar, etc. No solo eso, sino también la idea de una transición de la cultura. Es decir, cómo hay formas cómo hay transformaciones profundas del mundo cultural que han tenido lugar, por supuesto, en Estados Unidos, en Europa y que son globales, ¿no? En gran parte de los países más relacionados con España, que se superponen, ¿no? Que también se superponen en este proceso de cambio. Me refiero, pues, a la mercantilización de la cultura, ¿no? Al consumo cultural, al surgimiento de editoriales y al final de esta cultura del compromiso y esta tendencia hacia, pues, formas de cultura de consumo mucho más muy parecidas a las que puede haber en cualquier otro país europeo. Entonces yo creo que son tres ideas de la cultura que a veces se confunden y se simplifican, y yo he intentado diferenciarlas, ¿no? La cultura de la transición ante la transición como cultura, como relato, y la transición de la propia cultura, la evolución de los intelectuales, del intelectual mandarín a los nuevos intelectuales más mediadores, y en ese sentido, ya para acabar, pues bueno, yo acabo con un balance de la transición positivo, sobre todo por el enorme déficit que deja el franquismo con esta idea, que moderniza, pero no en lo educativo, muy poco, no en lo cultural, y ahí la transición lleva a cabo, la consolidación, con los gobiernos que hay en los años 80 y 90 principalmente, también en los 2000, con el enorme esfuerzo de llenar ese enorme vacío cultural que había dejado el franquismo. Muy bien, gracias. No, simplemente señalar, que antes olvidé comentarlo y creo que es justo, señalar que este libro no solo ha sido posible gracias a la diligencia y el puntualidad de los autores, sino también gracias a la eficacia y la profesionalidad del personal de la editorial Crítica, tanto de su editorial Carmen Esteban como de Raquel Rivera, aquí presente, que ha sido un interlocutor eficaz y amable. Es una
es una combinación difícil de encontrar, por lo demás. Eficacia, amabilidad, en todo momento, y también de los varios documentalistas que la editorial Crítica puso a nuestra disposición para poder elaborar tanto la cronología que figura al final como esos anexos consistentes en documentos, gráficos, textos que sin duda enriquecen mucho el contenido del libro, le dan también ese carácter auxiliar y que le permite funcionar tanto como libro de lectura y de síntesis como libro de textos, si ustedes quieren, como un libro que ayude a preparar clases, a entender mejor esta época para estudiantes y docentes. Y bien, no quería tampoco pasar por alto y también decir que en la selección de las ilustraciones ha sido igualmente de gran ayuda, han atendido a casi todos mis requerimientos, sobre todo una cierta batalla ahí con la portada, que costó, porque bueno, se manejaron otras opciones, pero al final yo quise ser un poco rompedor, y me pareció además que es una portada que ejemplifica muy bien lo que queremos lograr, que a pesar de todas las virtudes y defectos del periodo de la transición, consolidación democrática y posteriores, bien, una foto como esta no habría sido posible en muchos países europeos a principios del siglo XXI, en primer lugar, y en segundo lugar, desde luego, en la España de los años 70 y aún de los 80 habría sido impensable. Yo creo que condensa muy bien el cambio social, político y cultural que se ha vivido en España, con todos los peros que se quieran, desde la muerte de Franco. Enrique, ¿tenemos algún tiempo si hay para una pregunta? Sí, claro. Bueno, creo un cuarto de hora, me parece. Sí. Toda presentación puede ser un diálogo, en este caso el diálogo ya se hizo entre el periodista y los autores, y los presentes, espero. De modo que si hay alguna pregunta o motivos de debate, supongo que muchos, pero no nos va a dar tiempo para ello, ¿no? No sea un monólogo, sino, como dicen el luthier, un biólogo. ¿Alguna pregunta? Ahora que tenemos- Os habéis dejado bastante convencidos. De modo que pasen y vean. El libro está a su disposición. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias a los autores y a Enrique Tutela, que se ha marchado. Y ahora podéis volver a preguntar.